Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Colonial. Hoy vamos a tener un invitado de lujo. Se trata de Fabián Capecchi van Schersberg. Él es un escritor y publicista. También fue investigador del Museo de Transporte de Caracas y ha hecho bastante investigación y navegación en barco. Estamos teniendo la conexión con nuestro invitado. Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. ¿Me escuchas? Muchas gracias por la invitación a Venezuela Colonial, de verdad. Gracias a ti por aceptarle y bueno, de verdad que encantado de tenerte la noche de hoy aquí en España, tarde allá al otro lado del charco. Y bueno, hoy vamos a estar, como le comenté al público, tocando un tema muy poco conocido. Es sobre la primera vez que un globo aerostático cruzó los cielos de Caracas y la historia de un capitán general de Venezuela, que es Manuel González Torres, que es muy interesante, fue un muy buen capitán general para nuestro país. Entonces, bueno, si quieres mandar un saludo a la gente que nos está viendo ahora. Muchas gracias a todos por ver esta entrevista y de verdad por interesarse en este tema que es muy interesante. Gracias a todos, a ambos lados del charco, como dice Emilio. Vale, bueno, gracias. Vamos a explicarle un poco a nuestra audiencia en qué va a consistir el live. Primeramente yo voy a hacer una breve introducción y presentación sobre el tema. Luego pasaremos a tu exposición y una vez finalizada tu exposición, pues pasaremos a una ronda de preguntas del público. Así que por favor, los que vayan surgiendo algunas preguntas nos las vayan dejando en nuestro chat. Y bueno, vamos a empezar entonces con mi breve introducción. Muchos suelen decir que en Venezuela fue un territorio pobre dentro del Imperio Español, ¿no? Y tal vez no era la más rica en comparación con los virreinatos como México, Perú, etcétera, pero sí fue un territorio más desarrollado en comparación con otras capitanías generales de lugares más lejanos, como pueden ser Filipinas o Chile o Guatemala. El cacao, hay que decir que para la época trajo mucho desarrollo. Era un producto cuyo valor era muy alto en el mercado, era una especie de oro de la época, ¿no? Y trajo mucho bienestar en el siglo XVIII a Venezuela. Incluso Chile, el atrasado Chile, por decirlo de alguna manera, que sin duda era un territorio alejado dentro del Imperio Español, recaudó 4 veces más ingresos que el estado más poblado de Estados Unidos en la época, que era Pensilvania. O el Río de la Plata y Cuba, que no eran los más ricos, por ejemplo, en Producto Interno Bruto per cápita. Por ejemplo, el Río de la Plata y Cuba, pues, recaudaron más impuestos, un 102% y un 112% respectivamente, del nivel de todo Estados Unidos. Imagínate lo que eran de ricos estos virreinatos y estos territorios como el Río de la Plata o Cuba en aquella época. Bueno, como sabemos, el desarrollo económico trae grandes adelantos tecnológicos y de ciencias a los territorios. Y una prueba de ellos es este globo aerostático que voló sobre Caracas en el siglo XVIII. Y por iniciativa, como dije anteriormente, del capitán general Manuel González Torres de Navarra. Que hay que decir que él fue enviado desde España a Cuba, donde ejerció como jefe del regimiento de La Habana hasta 1779, y después fue nombrado gobernador de Nueva Andalucía, haciendo una excelente gestión. Y bueno, ahora vamos a dar el pase a nuestro querido invitado Fabián Capecchi para que continúe con la exposición. Adelante, Fabián. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias. Bueno, primero que nada, yo creo que es importante ubicarse en el contexto. En 1785, apenas año y medio antes, había volado por primera vez un globo en Francia. Los hermanos Joseph y Etienne Montgolfier volaron un globo, experimentaron y les fue tan exitoso
que al año siguiente, en noviembre de 1783, el rey de Francia decidió hacer un experimento con gente, tripulando el globo. Pero es curioso porque el globo, él quería que los tripulantes fueran un par de criminales. Y entonces un señor, un personaje llamado Pilatre de Rosier, dijo que no, que cómo se iba a llevar la gloria un par de criminales y ser los primeros en volar en la historia. Total, que el señor voló, fue el primero que voló en la historia, y apenas menos de 2 años después, ya en América se estaba volando. En 1784, Venezuela viene a ser el tercer lugar en Latinoamérica, e incluso primero que los Estados Unidos, que todavía no existía, obviamente, sí. Haití fue el primer lugar donde se voló porque era colonia francesa y las noticias de alguna manera llegaban allí mucho más rápido. Increíblemente que Haití fue la primera. La segunda fue México, donde un relojero voló, o sea, construyó su globo y voló, y la tercera fue Venezuela. ¿Qué estaba pasando en Venezuela en ese momento? El capitán general de Venezuela, Manuel González Torres de Navarra, era un señor muy culto, era un señor bastante eficiente en su administración. Había sido, como mencionó Emilio, capitán general de Nueva Andalucía, es decir, Cumaná primero, donde su gestión fue muy destacada, y precisamente por ello lo nombraron capitán general de Venezuela. Cuando este señor lo nombran capitán general en 1782, con él viene una serie de desarrollo y mejoras que se notan, pero mira, en el comercio comienza a ampliarse el comercio de distintos rubros. Antes era el cacao, por eso aquello de los grandes cacaos, la gente rica. Se comenzó el cultivo del añil, que se daba muy bien en Venezuela. Se trajo pinturas, incluso pintores de México, para mejorar el arte, la técnica artística. Y él era una persona muy interesada en la ciencia. De hecho, a él le debemos el primer museo de ciencias de Venezuela, y el primer teatro, ambos financiados de su propio dinero. Pues él pidió el dinero y no se lo dieron, y él dijo: yo lo pongo, no importa, yo lo pongo. Entonces este señor, para nosotros venezolanos, que podríamos decir que tenía fama de loco. Estuvo Humboldt. Humboldt fue en 1799, tiempo después. Sí, esto es todavía, hace unos años antes, 14 años antes. Entonces, este señor tenía, como digo, tenía fama de loco para la gente de la época, porque aparecía en mitad de las obras de teatro a dirigir e incluso actuar. Era un personaje de verdad muy interesante. Y este señor decidió que para el cumpleaños del rey Carlos III de España iba a preparar algo muy especial. Obviamente se hacían unas fiestas súper fastuosas, con pompa, y adornaban toda la ciudad con flores y con guirnaldas, pero él tenía preparada una sorpresa. No era sabido, o sea, bueno, es muy difícil que realmente la gente no sepa, porque en un sitio tan pequeño todo se sabe. Sí, pero era una sorpresa lo del globo. El globo, si bien no hemos encontrado quién lo construyó, quién lo fabricó, presumimos que el globo se fabricó en Venezuela. Eso se hacía con tela, obviamente se han debido contratar una gente que trabajara con tela, se barnizaba para evitar que el gas escapara. En ese momento los globos eran con aire caliente, la gente pensaba que volaban por el humo, era el humo lo que los hacía volar, y en realidad era el aire caliente. Entonces, es muy interesante porque no solamente fue el que voló, se construyó en Venezuela, se fabricó en Venezuela. Entonces fue un globo grande que se empezó a preparar, a inflar en un sitio que hoy en día no existe, que se llama la Alameda de la Trinidad, o se llamó la Alameda de la Trinidad. La Alameda de la Trinidad fue un sitio que él construyó, que él mandó a construir, equivalente al Paseo del Prado en Madrid.
Él quería que Caracas tuviese un paseo del Prado. Y entonces diseñó, con una gente que estaba allí, diseñó un paseo así, arbolado, incluso se enemistó con la alcaldía de Caracas porque desvió el agua para que el agua pasara al lado del puente y poder tener un mejor ornato, pues. Entonces, desde allí inflaron el globo, llevaron, eso normalmente se hacía con paja, madera, barbas de maíz, porque ellos pensaban que era el humo lo que los inflaba. Y con eso inflaron el globo, creo que tenía 18 varas, y eso tardaba. Entonces comenzó desde la mañana a inflarse el globo. La gente no sabía qué era, la gente en su vida había escuchado siquiera del globo. Alguna gente un poquito más ilustrada, pues, que de una Caracas que no había mucha gente, pues sospechaba que iban a hacer algo especial, pero no tenían idea. Cuando ese globo subió, obviamente no estaba tripulado, el asombro de la gente fue algo increíble, los aplausos. Primero fue un poco de temor, porque la gente no entendía qué es lo que estaba pasando, pero al ver que el globo se elevó y comenzó a alejarse, la gente estalló en aplausos y no podía creer lo que estaba viendo. Sí, muy impresionada, me imagino. No, y habría algunos que pensaban que era algo del otro mundo, como ver un ovni hoy en día. Sí, muy probablemente, porque en Francia el rey tuvo que lanzar un edicto para explicarle a la gente lo que era, porque a varios globos cuando caían decían que eran monstruos y los iban y los pinchaban y los quemaban. Entonces yo no me extrañaría nada de que la gente pensaba que también donde habrá caído, porque habrá volado como 4 o 5 kilómetros antes de enfriarse y caer. Probablemente la gente pensó que era quién sabe qué. O sea, en aquella época la gente era muy supersticiosa en aquella época. Sí, muy religiosa, obviamente. De verdad que hay muy pocas literaturas al respecto. Debe haber mucho más en España. Y bueno, algún momento iremos a investigar a ver allí. Pero a mí me hubiese gustado saber qué opina la Iglesia Católica sobre eso, por ejemplo, porque eso podría parecer una herejía, incluso. Algo que va en contra de las ciencias y la religión a veces no se da muy bien la mano. Pero hay mucho por investigar todavía allí. Y bueno, y para que alguien volara en un globo en Venezuela pasaron casi 100 años más. Sé que 100 años. Sí, la guerra, o sea, llegó en 1800, llegó el nuevo siglo, llegó la independencia, todo paró. Sí, los problemas que trajo la independencia económicos y sociales también. Correcto, exacto, ¿no? Y la pobreza, la Venezuela quedó arruinada y diezmada. Entonces tardó casi 100 años en poder lograr que alguien se montara en un globo y lo volara. Pero este capítulo de verdad, así como la historia de la aeroestación en Venezuela, yo le llamo la prehistoria del vuelo en Venezuela, de verdad que ha sido muy difícil encontrar datos sobre ello. Hay gente que lo ha hecho, como el señor Alfredo Vélez, Alfredo Schael, o sea, son gente que ha investigado sobre eso, pero los datos, la información está muy dispersa y de verdad que cuesta mucho y desde lejos aún más poder investigar sobre eso. Pero resulta sumamente interesante que la gente pueda ver que no solo la historia no se trata solo de batallas y guerreros y héroes, sino de héroes civiles, la gente que realmente construye un país, no la que la destruye. No, sin quitarle nada a los militares, a los próceres militares. Sí, la historiografía en Venezuela oficial más que todo se basa en eso, en lo que son las batallas militares y los próceres más que todo de la independencia. Es muy poco conocido la etapa colonial y por eso que nosotros aquí en nuestra página pues
tratamos un poco de hablar de la historia colonial y que la gente pues vea que tampoco es no es una época oscura, sino más bien al contrario, hubieron muchísimas luces y mucho desarrollo, por decirlo de alguna manera, por ejemplo en este caso en cuanto a ciencia. Y bueno, quiero que me cuentes un poco del capitán general Manuel Torres, ¿no? Él después de hacer una buena gestión en la Nueva Andalucía, como bien dijiste, que es Cumaná, él después fue trasladado o ascendido, mejor dicho, como capitán general de Venezuela. Y entre sus grandes proyectos y grandes obras estuvo un puente. Yo me imagino que tú eres de Caracas, ¿no, Fabián? Sí. Correcto. Bueno, está un puente La Pastora, que es el puente Carlos III, correcto, que lo inauguró en honor al rey de España. Correcto. Tendrás un poco, nos puedes contar un poco más de estos tipos de obras que él inauguró, como este puente y otros más. Bueno, en realidad lo que he encontrado de la gran obra de él es empujar el arte, empujar el comercio hacia otros rubros. El puente Carlos III, sí, definitivamente La Pastora, el cual era muy importante porque eran los primeros puentes, o sea, de piedra hechos en Caracas. Ahí está la quebrada Catuche, donde era una quebrada que cuando crecía tenía un cauce muy fuerte, y este señor contribuyó a que hubiese uno de los primeros puentes de Caracas. Bueno, como ya mencioné, pues el Museo de Ciencias, el primer teatro, donde por cierto está la primera actriz venezolana conocida, se llama Ana María Pinelo, que era de La Guaira. Fue la primera figura destacada vamos a decir, de farándula de aquella época, pues. En ese teatro, que no tengo la ubicación donde estuvo, pero este señor representó un empuje importante sobre todo a la cultura y al conocimiento en Venezuela, porque ya no era visto como una cosa hereje, precisamente, no era una herejía. Sí, bueno, estoy investigando en ese teatro. Creo que no tenía techo, creo que era a cielo abierto, ¿no? Correcto, era al aire libre. Al aire libre, sí, y como te estaba comentando, Humboldt unos años después estuvo en ese teatro, y creo que desde ese teatro observó Júpiter, si mal no me equivoco. No sé si tendrá alguna información que nos diga sobre ese hecho. Bueno, la avenida de Humboldt, la avenida de Humboldt, la Venezuela, fue otro empujón enorme. Lo de la ver a Júpiter de ahí no lo sé, pero sí sé que fue el primero en subir al Ávila. Nadie había subido al Ávila hasta ahora, hasta arriba. Subieron creo que hasta la silla de Caracas, probablemente porque Humboldt viajaba con un equipo científico de electricidad y astronómico. Probablemente la observación se hizo de arriba, no lo sé, pero fueron los primeros en subir la silla del Ávila. Sí, no, y Humboldt recorrió no solo Caracas, estuvo recorriendo gran parte del territorio nacional, y hay una anécdota interesante de cuando él pasó por Calabozo. Vio a un venezolano que se llama Carlos del Pozo y Sucre, y ahí el señor había construido un pararrayos por él solo, y no tenía existencia, no sabía de la existencia del pararrayos en otras partes del mundo. ¿Sabes algo de este capítulo que nos puedas comentar, Fabián? Del Mariscal Sucre, que se instaló en Calabozo, y ese señor nadie lo conocía, o sea, nadie lo conocía en la historia de Venezuela de esta época. Simplemente se lo tragó la historia, y sabemos por él gracias a Humboldt, porque Humboldt escuchó la historia de este señor camino a Calabozo y quiso conocerlo, porque le habían hablado sobre los experimentos con pararrayos que había
hecho, colocando pararrayos en las afueras de la villa de Calabozo, para evitar los incendios o la destrucción o incluso el peligro de que cuando las descargas eléctricas, que son muy fuertes en el llano, caían ahí y los desviaran. Humboldt llegó, conoció a este señor Carlos del Pozo y quedó asombrado, porque el señor tenía un laboratorio de electricidad, cuando la electricidad ni siquiera se conocía en América. Galvani, todavía eran gente que estaba experimentando en Europa hacía muy pocos años, y eso aún era un conocimiento que aún no se tenía. Y este señor Humboldt encontró un laboratorio súper bien dotado para hacer experimentos con electricidad de este señor del Pozo. Claro, él supo que él lo había hecho con 2 libros, con las memorias de Benjamin Franklin y con un tratado de electricidad de, no recuerdo, no recuerdo el apellido de este señor, un científico francés. Con esos 2 libros, con unas ilustraciones así miniaturas, el señor fue y construyó sus instrumentos artesanalmente. Por eso es que la impresión de Humboldt, cuando él llega, porque él trae instrumentos de estos, y cuando ve los que tiene el señor en el laboratorio, le pregunta que de dónde los compró. Y yo, no, yo los fabriqué. ¿Y cómo los fabricantes? Bueno, los vi aquí, los vi en estos libros. Y entonces el señor experimentaba sobre esto. Ese señor desapareció, simplemente, o sea, murió en 1814. Probablemente he pensado que, en lo que estoy investigando, que desapareció simplemente porque era partidario de la corona, era realista. Eso es lo que te iba a decir. Él era partidario de la corona y, bueno, se le tachó prácticamente la historiografía de Venezuela por eso. Total. Pero es injusto porque es el primer científico. Además, no era un loquito, como le solemos decir, no es un loquito, era un hombre que había estudiado y además un hombre genial. Pero simplemente se desvaneció, ya no está. Simplemente, y nadie, jamás, yo no recuerdo ni nunca haber escuchado sobre él mientras estudiaba en la escuela o en la universidad, jamás. No, y hizo también canales para, como una especie de dique para las inundaciones en Calabozo. En Caracas también se le había dicho para hacer este mismo tipo de construcción civil, el ayuntamiento se lo pidió, y él también fue funcionario de la corona de España en Calabozo, creo que era que se encargó de las rentas del tabaco, las rentas provenientes del tabaco que venían de Barinas, seguramente. Barinas se producía un tabaco de muy alta calidad, y parece que era un señor muy correcto con el dinero, y bueno, ahí lo tenían, pues. Incluso creo recordar que le ofrecieron ser rector de la Universidad de Caracas y lo rechazaron porque era autodidacta. Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, esas instituciones tenían como unos ciertos cosas que pedían para poder ocupar ese cargo. Volviendo un poco al tema de antes, hablando del teatro que inauguró el capitán general Manuel González, el nombre de ese primer teatro se le llama el Coliseo. Y había dicho que en dónde estaba ubicado, y estaba ubicado en lo que hoy es las esquinas de Conde y Carmelitas en Caracas. No sé. Fue inaugurado en el año de 1784, como bien dijiste. Entonces, bueno, si tienes otra cosa que contar o pasamos a las preguntas de la audiencia. Bueno, más que contar, les voy a dejar una intriga, por si alguno consigue algo sobre esto. Yo les mencioné que 100 años después, casi 100 años después, 1875, 100 años después, voló el primer globo en Venezuela tripulado, en Cumaná. Sabemos el nombre de la persona, pero no sabemos si era venezolano o de dónde era. Yo he tratado de comunicarme con el cronista de Cumaná para ver si puede investigar algo. No he tenido suerte. Sigo escarbando, porque esto es un asunto, es como arqueología de papeles, más o menos.
a ver si en alguna, tengo suerte y en alguna carta, algún registro epistolar puedo conseguir eso, pero se los dejo allí. O sea, Cumaná fue el sitio donde se voló por primera vez en Venezuela. Lamento decirlo de Maracay, como mis amigos de Maracay, que tengo muchos, pero fue Cumaná. Así que... pero este tipo de globo es diferente al que estamos hablando en el live, ¿no? No, era un globo de hidrógeno. Lo que estaba construido era distinto. O sea, estaba construido, igual, pero fue llenado con hidrógeno, que era mucho más firme, pues podía aguantar mucho más tiempo en el aire. Pero en realidad la construcción de los globos siempre fue más o menos igual. Era muy interesante porque podías volar, pero no lo podías dirigir, estabas al capricho de los vientos. Entonces, hasta que no aparecieron los dirigibles, pues tenías que volar a donde te llevara el viento, literalmente. Interesante. Bueno, Fabián, estuve viendo que tienes un libro sobre lo que es las naves o barcos en Venezuela, ¿no? Que se llama de vapor, no, de estribor a vapor, ¿no? Correcto. Cuéntanos un poco de ese libro, de qué trata y qué historias cuenta, interesantes. Mira, ese libro fue un proyecto muy interesante del Museo del Transporte, la Fundación del Museo del Transporte de Caracas, Guillermo Chávez, para poder hacer una compilación de todos los temas relacionados con la navegación en Venezuela, fluvial, marina, lacustre, donde obviamente el autor Alfredo Chávez me invitó a ser coautor del libro. Yo no sabía nada del tema y me puse a investigar por el tema para ayudar y resulta que salieron 2 tomos. La verdad es que es una excusa excelente porque son anécdotas, son las historias de los inmigrantes, las historias relacionadas a los lagos, ríos, a Venezuela, los piratas, la colonización. Es un libro que no es necesario leerlo desde la página 1 hasta el final. Tú puedes comenzarlo a leer desde cualquier página. Se escucha un poquito mal, Fabián. Se ha quedado un poco pillado. Esperemos que vuelva la conexión. Tenemos problemas de conexión. Pedimos disculpas a nuestra audiencia. Estamos esperando que regrese Fabián para continuar el live. Esperemos que se solventen. Y bueno, es interesante lo que nos está contando Fabián, que en Venezuela pues estas historias sobre aviación civil pues no se conocen mucho y bueno, de este capitán general es bueno reseñar que él después de gobernar Venezuela, con la Capitanía General de Venezuela, pues lo gobernó hasta el año de 1786, hasta el 22 de marzo. Y luego fue promovido a gobernador de Santo Domingo. Y bueno, él murió 2 años después, murió en la isla de Santo Domingo, el capitán general Manuel González. Sí, pero se ha salido nuestro invitado, esperemos que pueda volver a entrar. Ya acaba de regresar, vamos a pasarle la invitación.
Disculpen por los problemas, son cosas que se nos escapan de las manos, como bien sabemos. Ok, aquí estoy. Disculpen. Estamos de regreso. Disculpa, pero bueno, son cosas de lo directo. Exacto. Entonces, bueno, si quieres, continúa hablando del libro que estabas comentando. Sí, nada, la idea es que probablemente allí van a conseguir muchas historias interesantes, simpáticas, dramáticas, están los testimonios, hay muchas anécdotas de gente que viajó en barco, tanto por ríos como lagos, como que vinieron de Europa, la historia de los piratas que asolaron a Venezuela, están las plagas que llegaron a Venezuela, cómo llegó la peste bubónica a Venezuela, cómo llegó el cólera, y de verdad que está escrito de una manera súper interesante y no es cansón ni aburre porque, como les digo, son pequeñas historias y de verdad yo la hice con muchísimo gusto allí y de verdad que hicimos una segunda edición revisada que se puede conseguir en Amazon y de verdad me encantaría volver a hacer algo por el estilo, quizás con alguna otra cosa que yo no sepa, porque una de las cosas interesantes de investigar es aprender. ¿No tienes alguna historia o anécdota de ese libro que nos interesante para contar? Bueno, o sea, que había pasado en la época colonial. A ver, sobre los barcos. Bueno, hay una que es bastante más conocida, que es que cuando Colón llega. Bueno, se ha quedado pillado otra vez la conexión, pedimos disculpas. Sí, otra vez. Hay problemas con la conexión. Esperemos que se pueda resolver. Bueno. Yo creo que es que está muy nublado y como yo estoy afuera... Ahora sí, te escucho. Ok, brevemente, cuando Colón llega en su tercer viaje a Venezuela y pasa por las bocas del Dragón frente al delta Macuro, Colón estaba casi ciego, casi no veía, tenía enfermos los ojos. La marea bajaba y subía de una manera tremenda. Lo cierto es que Colón jamás desembarcó en Venezuela. Como siempre hemos visto un dibujo que está poniendo la espada de la cruz y hay unos indios que están bajando. Colón nunca desembarcó porque estaba casi ciego. Colón creyó, cuando llegó a las bocas del Dragón y vio la belleza y el verde de Venezuela, pensaba que estaba en el paraíso terrenal. Y bajó un grupo de la nao donde venía y fue y tomó posesión en nombre de España, pero nunca desembarcó en Venezuela. Interesante esa historia, sí, fue en Macuro, si no me equivoco. En Macuro, correcto. De la boca del Dragón subieron y desembarcaron en Macuro, correcto. Así es. Vale, bueno. ¿Sí? ¿Continúa? No, ya, era breve porque... Vale. Sí. Bueno, entonces como yo le estaba comentando anteriormente a nuestro público, para volver al tema original del capitán general Manuel González, él después de terminar de gobernar como capitán general, que tuvo una exitosa gestión como capitán general, pues como dice, Venezuela se desarrolló mucho y creció mucho económicamente y también explotó mucho lo que es la industria, como bien cuentas, el añil, entre otras cosas. Y los fondos públicos, las arcas, la Hacienda Real la multiplicó el doble. Imagínate lo excelente gestor que fue durante su espacio en la Capitanía General. Y bueno, como les comentaba, pues él gobernó hasta el 22 de marzo de 1786 y fue promovido hasta Santo Domingo. Y 2 años después murió ahí en Santo Domingo. Entonces, bueno, es importante
resaltar eso. Entonces estamos abiertos a las preguntas. Mientras tenemos otra vez problemas, mientras tanto un saludo a la gente que se va conectando. María Teresa Tobar, un saludo. A Yunelcar, a Niklaus, a Hipólita Hispano. ¿Estamos de nuevo? Sí, aquí ¿Escuchas? sí, aquí sí. Perfecto, bueno. Pregunta Rafael Reyes 164. ¿Cuál era el nombre del científico? No escuché bien. Bueno, es Carlos del Pozo. Y Sucre. ¿No? Y Sucre, correcto. A ver, otra pregunta del público. Mientras tanto voy saludando a la gente que se va conectando. H. Pérez Zamora. Bueno, creo que no hay más preguntas por lo que veo. Vamos a revisar un poco hacia arriba. Se ha pillado un poco la conexión otra vez. Te mandan felicitaciones Ana Pechi, Fabián. Y bueno, no hay más preguntas. Fabián, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas, Fabián? ¿Me escuchas? Tenemos problemas con la señal. Bueno, pregunta. ¿Me escuchas, Fabián, ahora? Vale, pregunta por aquí. ¿Existe un compendio de las obras realizadas en Caracas durante la gestión de este capitán general? Sí, en los archivos de India en España, en Sevilla, ¿no? En Sevilla, correcto. Ahí debe reposar esos archivos. Algún día pasaré por Sevilla a ver qué me consigo. Bueno, yo estoy a una hora en Sevilla, me avisa para ver si nos saludamos. Ah, perfecto. No, ya sé quién me va a llevar a los archivos. Con gusto vamos y te acompaño. Bueno, Fabián, gracias. De verdad que muy encantado tenerte el día de hoy aquí en Venezuela Colonial. Siempre tienes las puertas de aquí de Venezuela Colonial para cualquier artículo o publicación que tengas nueva. Nos gustó muchísimo esta publicación que hiciste sobre el globo aerostático y la historia del capitán general Manuel González. Y bueno, de verdad que encantado de tenerte y un saludo a la gente de nuestra audiencia y por dónde te pueden seguir en las redes. Bueno, no sé si me escuchas bien. Puedo buscar una manera, comunicarte de manera que la gente pueda seguirme, ya sea en mi Instagram, Fabián Cap, o en Venezuela Colonial. Correcto, nosotros con gusto podemos publicar cuando tú tengas algún artículo y te comunicas con nosotros. Estamos siempre a la orden, como te digo, Fabián. Y de verdad que encantado por aceptar la invitación. Y bueno, hasta la próxima, Fabián. Un gran abrazo desde aquí, desde España. Muchas gracias a usted y muchas gracias a toda la gente que estuvo viendo esta entrevista. Muchísimas gracias, de verdad. Que tengan un súper buen día y buenas noches por allá. Y bueno, a nuestra audiencia, hasta el próximo y hasta el próximo live. Hasta pronto. Ok. Bye bye.